Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La persona frente a mí era Johan. Levanté la vista y miré a la otra persona sin entender por qué Johan acercaba su rostro. Ya te lo he advertido. Las palabras fueron dichas en voz baja, como un susurro. Accidentalmente cerré los ojos cuando la otra parte se acercaba más y más, hasta que siento el suave tacto de sus labios, tocando accidentalmente los míos. Y se lo permití. Era solo cuestión de tiempo antes de que la persona frente a mí se apartara. ¿Estás seguro de que no te vas a ir? No respondí nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como no lo había hecho en mucho tiempo. Mis ojos comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad. Es la primera vez que lo miro tan de cerca. ¡Qué ojos tan hermosos! Accidentalmente hice un sonido cuando Johan se inclinó más de cerca. Presionó sus labios hacia abajo violentamente. Accidentalmente levanté la mano y agarré con fuerza la camisa de la persona frente a mí. No importa cuánto tiempo pasó hasta que me sentí que me estaba asfixiando. Johan no paraba. Traté de alejar a la persona, pero no pude luchar mucho. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se le saliera. Parece que es fuerte. Es una persona musculosa. Casi no podía soportarlo. Golpeé mi corazón con todas mis fuerzas para que se detuviera. Apliqué presión, pero no funcionó. Cuanto más no podía respirar, más estaba más intenso. Apliqué presión. Finalmente Johan lentamente se retiró. El hermoso par de ojos nunca dejó de mirarme y eso me llamó aún más la atención. Te lo dije desde el principio. Si crees que no puedes soportarlo en primer lugar, no deberías haberte acercado a mí. No sé cómo responder a esto. Inhalé y exhalé con más frecuencia de lo habitual, porque en este momento el corazón está trabajando duro. Sentí un entumecimiento en toda mi boca hasta el punto en que accidentalmente apreté los labios con fuerza. ¿Se pueden lastimar los labios por un beso? Oye. Johan de repente me arrastró y me lanzó. Me levanté apresuradamente, pero me agarró primero. Espera un minuto. ¿Qué? Tengo una pregunta. No obtuve ninguna respuesta a tiempo. Ambas manos me estaban sujetando, me besó, y esta vez fue tan violento como hace un momento. De repente siento un sabor. Johan no le prestó mucha atención. Esos toques intensos hicieron que tratara de alejarme, pero no pude. Una mano fuerte apretó mi barbilla. Accidentalmente cerré los ojos con fuerza por miedo. Inhalé y exhalé rápidamente cuando la otra parte se detuvo, pero no pasó mucho tiempo antes de que se inclinara y besara mis labios nuevamente. De repente sentí mucho calor. Pasaron casi 10 minutos. Esos sonidos eran vergonzosos. Mi corazón estaba temblando. Sin darme cuenta estaba inhalando y exhalando, a pesar de que Johan no había dejado de besarme. El cálido aliento de la persona frente a mí acarició suavemente mi mejilla y mi oreja. Nada gentil. Solo el primer beso es tierno. Luché por liberarme de la persona que me sujetaba. No sé por qué él es tan fuerte. Johan tampoco parece querer dejarme ir fácilmente. Y es suficiente. Johan no me dio la oportunidad de alejarme. Mi única mano libre lo intentó, tanto jaloneando su ropa, pero por supuesto no funcionó. Esto es muy aterrador. Pasó un momento antes de que la persona frente a mí se alejara. Miré a Johan con desconcierto, pero cuando volví a mirar esos ojos, aparté la mirada hacia otro lado. ¿Por qué me miras así? Fruncí los labios con fuerza para disipar el entumecimiento, pero durante todo este tiempo todavía tenía la sensación de hace un momento. Quería gritar, pero no podía decir nada, porque antes de esto Johan dijo que me advirtió, pero fui yo quien se negó a irse.
Pero, ¿quién hubiera pensado que esto pasaría? De repente sentí un dolor en el cuello. Johan se agachó y me hizo una marca y... No estaba preparado. Cuando terminó, levanté la cabeza y me miró a los ojos. ¿Qué vas a hacer? Solo un abrazo, dijo Johan, antes de levantarse y abrazarme por detrás. El abrazo se hizo más fuerte hasta que me sentí incómodo. Bueno, respiré profundamente para recomponerme, pero tenía la cabeza distraída. De repente Johan presionó su nariz hacia adelante y hacia atrás, a lo largo de la nuca y los hombros. ¿Qué estás jugando? Yo no juego. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Me gustas, eso es todo. Johan, ¿por qué hablas sin rodeos? Pensé que ya lo sabías. Lo sé, es suficiente, pero es como, oye, déjame indagar un poco más. Grité un poco y eso pareció hacer que la otra persona se sintiera un poco mejor. ¿Por qué me besaste justo ahora? Dije bajando la cabeza y preguntando directamente. Es vergonzoso, mi corazón sigue latiendo rápido. ¿Por qué me besaste justo ahora? Dije bajando la cabeza y preguntando directamente. Es vergonzoso, mi corazón sigue latiendo rápido. Porque sí, pero quiero saber el por qué. ¿No tienes miedo de que me enfade? No estás enojado. ¿Cómo lo sabes? No pareces enojado, dijo Johan, presionando de nuevo la punta de su nariz contra mi hombro. Me sobresalté y me alejé, pero quedé encerrado en sus brazos. Quédate quieto. ¿Vas a hacer algo? No haré nada. Pienso un momento en la situación antes de intentar moverme de nuevo, pero no logré nada porque me sujetaron con más fuerza que antes. Te dije que no te movieras. De repente el silencio envolvió la habitación. Siento que solo puedo escuchar el sonido de mi corazón. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.